horrible. No había nada en su lugar. Se destruyó todo. Todo. Mis muebles, todo lo que yo tenía. Hagan de cuenta que pasó una bomba. Fue espantoso. Esto fue lo que Aurora vivió al ver su departamento, que se ubicaba en un edificio de 9 pisos en la calle de Pastegé 35 en la alcaldía de Tlalpan, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Recuerda que ese día subió a la azotea a tender la ropa que había lavado, cuando de pronto comenzó a sentir un movimiento que la aventó contra la pared. Ahí se dio cuenta que estaba temblando. No pudo bajar hasta pasado el movimiento. Fue una experiencia muy fuerte. Pierdes el control totalmente. Y dices, bueno, en segundos te cambia la vida. En segundos. Fue espantoso. Ella junto con sus vecinos fueron evacuados. No se les permitió el ingreso a sus hogares y tras revisiones, el inmueble tuvo que ser demolido. Para ella y su esposo han sido meses complicados. A pesar de que sus hijos los apoyaron y les rentaron un lugar en donde vivir, ellos desean volver al lugar en donde por cerca de 30 años habían hecho una vida. Ayer por fin vieron más cerca el regreso a casa, debido a que comenzaron los trabajos de reconstrucción en el predio. Durante la colocación de la primera piedra, César Cravioto, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, informó que los recursos para los trabajos en este edificio corren a cargo de la Alcaldía de Tlalpan y la Fundación Slim. Señaló que son más de 411 inmuebles dañados por el sismo. Unos serán rehabilitados y otros reconstruidos. En el mes de mayo se iniciarán trabajos en por lo menos 10 edificios. Los últimos iniciarán en septiembre para terminar las obras en 2021. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.